Ahora, cuando nos referimos a la Biblia, la autoridad de la Biblia es divina, es del Señor. El Señor es el autor. Él es el que firmó. ¿Entienden? Entonces, llegamos al punto de que solo depende de Él. Él es la autoridad y Él es el que puede hacer o deshacer, como se dice. Pero sabemos de que el Señor no es así. Sabemos de que lo que Él hizo no lo va a deshacer. ¿Está bien? Entonces, lo que está escrito en la Biblia es suficiente, tiene autoridad, es relevante y merece toda convicción de parte del hombre. ¿Sí? Entonces, en cuanto a hablar de la autoridad de la Biblia, vemos un error en la iglesia tradicional o católica romana. ¿Sí? Porque en la Biblia hay una contradicción. La iglesia romana dice de que está bien, la Biblia es palabra de Dios, no hay ningún problema, pero subordina su autoridad a al juicio y a la interpretación de un hombre, porque es un hombre, el Papa es un hombre y todo lo que está alrededor de él también. ¿Sí? El Catecismo de Baltimore eh, dice que es solo por medio de la tradición que podemos saber cuáles de las escrituras de los tiempos pasados son inspiradas y cuáles no lo son. O sea, ahí hay una contradicción. Por medio de la iglesia, por medio de la creencia tradicional, la fe católica puede juzgar y al juzgar también discriminar en decir cuáles son inspiradas por Dios y cuáles no son inspiradas por Dios. Tenemos toda la Biblia en nuestras manos. Ahora, por medio de la iglesia, vamos a decir cuáles realmente son palabras de Dios y cuáles no. Hay libros que sí, hay libros que no. Hay porciones de libros que sí, hay porciones de libros que no. O sea, hay una complicación enorme en cuanto a eso. Por eso es que la gente, y digo yo, ¿verdad? Eh, Siendo un ex católico, eh, por eso es que la gente al final termina basando su creencia en lo que el Papa dice o en lo que el país dice. ¿Por qué? Porque uno desde su casa, desde su formación, por ejemplo, contador, ingeniero, profesor, se siente, ¿cómo le podemos decir? Se siente incapaz, porque no es una voz relevante, no es alguien preparado en la iglesia como para decir, lo que estoy leyendo en mi Biblia es palabra de Dios o no. ¿Verdad? Hay una complicación enorme en cuanto a la aplicación de la vida cristiana y en cuanto al acercamiento de un cristiano a las escrituras. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar mi Biblia católica y empezar a leer y leer y leer, pero solamente lo que allá arriba dicen que es palabra de Dios, es palabra de Dios. Lo que estoy leyendo, estoy perdiendo mi tiempo, seguramente algunos dicen, ¿verdad? Y eso está incorrecto, es una incoherencia muy grande. Entonces, nosotros no creemos esto, nosotros no creemos esto, por eso es que nuestra Biblia está muy minuciosamente eh, organizada y también está también minuciosamente aplicada los requisitos canónicos para elegir los libros que hoy son bíblicos y no. Los que no son bíblicos, los que son apócrifos o deuterocanónicos están fuera de nuestra Biblia. Pueden formar parte de cualquier otra biblioteca, pero no es Sagrada Escritura. Vamos al siguiente punto. Aunque estos textos de la Biblia son extremadamente claros, simplemente no pueden ser prueba central que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Esto es lo que ellos creen. Y lo hacen muy audazmente.
Según Roma es mucho más importante lo que diga Roma de la palabra de Dios que lo que diga Dios de su palabra. Terrible. Y bueno, uno puede ponerse a hablar de esto con alguien que profesa la fe católica y nos va a discutir, pero en realidad en la práctica es así. Nosotros lo estamos diciendo de manera mucho más reveladora nada más. Las escrituras necesitaban una garantía de autenticidad. Imagínense, esto es lo que creen ellos. Solo la iglesia les podía dar esa garantía. Sin la iglesia no puede existir. Noten que Roma no duda en decir que Dios no puede garantizar su propia palabra. Solo el hombre en colectividad, la iglesia es lo único que le da autoridad a la palabra de Dios. Esto es, hermanos, muy peligroso. Esto es muy peligroso. En base a esta doctrina, en base a esta creencia, se forman muchísimas doctrinas, queridos hermanos, totalmente erradas. ¿Qué más puede ser esto que colocar a la criatura por encima del Creador? Y ahí está el error, queridos hermanos. Se está colocando al hombre, a la creación por encima del que le creó. Al hombre por encima de Dios. El mismo error en los protestantes es una pregunta que vamos a tratar de responder. En el trato de los cristianos con los no creyentes, el inconverso afirma que no encuentra nada en la Biblia que exija que realmente sea la palabra de Dios. Y con demasiada frecuencia el creyente, en efecto, ha concedido que el inconverso tiene alguna justificación en su posición. O sea, en otras palabras, nosotros al momento de mostrar nuestra fe y nuestra creencia en que la Biblia es palabra de Dios, cedemos ante los argumentos de otros. No estoy hablando de tener una discusión ahí encarnizada y orgulloso de nuestra parte, tratando de imponer lo que nosotros creemos. No estoy hablando de eso, querido hermano. Estoy hablando de estar preparados para tener este tipo de discusiones, de dar argumentos sólidos en cuanto principalmente, y es una opinión mía, una sugerencia en cuanto a la evidencia interna, ¿sí? Porque la evidencia externa que estuvimos mencionando hace un rato eh, puede tener discusión, pero hay una evidencia interna que no puede ser refutada. Por ejemplo, si yo le pregunto, querido hermano, en esta noche, ¿por qué usted cree en Cristo? Usted me puede decir, porque mi padre, porque mi papá creyó en Cristo, porque mi familia fue cristiana, porque nací en una fe cristiana. Bueno, usted está dando evidencia externa de eso, ¿sí? Y porque me pareció, bueno, tenía un amigo, los jóvenes, por ejemplo, tenía una novia que me pidió que para ser su novia vayamos a la iglesia. Algunas veces surgen ese tipo de argumentos. Estamos dando evidencia externa que la gente puede rápidamente discutir y decir, ah, o sea que vos estás cometiendo los mismos errores que tu papá. O sea que vos por estar enamorado te fuiste a la iglesia y creíste. Bueno, son cuestiones discutibles. Ahora, si usted responde esa pregunta diciendo, porque el Señor cambió mi vida, porque yo antes era otra persona, porque yo antes pensaba de esa manera y hablaba de esa manera, porque Él cambió mi corazón, porque yo estaba deprimido, yo estaba sufriendo adentro mío, tenía un vacío enorme y el Señor perdonó mi pecado y Él me salvó. ¿Quién le va a discutir, hermano, eso? Esa es una evidencia interna que se manifiesta en lo externo, pero nadie puede refutar ese tipo de argumentos. Y de eso es que estamos hablando cuando hablamos de evidencia interna o externa en cuanto a que la Biblia es autoridad del Señor. Por eso la sugerencia, querido hermano. El creyente incluso puede imaginarse la posibilidad de hallar un punto neutro en el cual él y el no creyente estén de acuerdo. Y ahí es donde lo máximo que un creyente puede llegar. O sea, eh, como no puedo hacerle entender o como no puedo explicarme o como no puedo explicar, no soy capaz de explicar mi fe, hallemos un punto neutro y estoy feliz. ¿Entienden, querido hermano? Eh,
No sé, no se me ocurre un ejemplo para poder explicar esto. Es como que las cosas quedaron en el intento, quedaron a medio camino. Hallemos un punto neutro y como yo no soy capaz de explicar mi fe y vos también no sos capaz de entender lo que yo te estoy diciendo, bueno, dejémoslo así. Muchas veces cometemos el error de dejarles a los no creyentes en la duda, en la incertidumbre, en la confusión, y eso es muy complicado, hermano, es muy peligroso. Mismo error en los protestantes. Todavía seguimos en esta pregunta. Entonces se racionaliza. Se pueden sumar una serie de argumentos a este punto neutro, los cuales al final tal vez confirmen que la palabra en la Biblia es la palabra de Dios. Así que la razón humana o la historia puede ser elegida como el punto de partida e inconscientemente este punto se convierte en autoridad suprema, delante de cuyo tribunal Dios es juzgado, no el hombre. Imagínense un poco, hermanos. Dice, esto en efecto hace que alguna autoridad esté por encima de la autoridad de Dios y esto no se puede hacer, según Hebreos capítulo 6, versículo 16 al 18. Me permito extenderme un poquito más por los inconvenientes que tuvimos. Entonces, eh, me permito extenderme un poquito más. Hebreos capítulo 6, versículo 16 al 18, dice la palabra del Señor. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, acá hay una, un contraste, una diferencia entre la palabra del hombre y creer en lo que dice el Señor, que es inmutable, no cambia. El Señor jamás va a cambiar su parecer. No se puede probar que la Biblia es la palabra de Dios. No se puede probar que la Biblia es la palabra de Dios utilizando algo externo a Dios mismo. O sea, la interpretación de una institución católica, por ejemplo, una iglesia católica. Esto no significa que el testimonio de la iglesia sea nulo. Vamos a aclarar. La iglesia como una guía puede resaltar que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí? Pero esto es posible solo porque es palabra de Dios, porque ya exhibe en todas sus partes las excelencias que le pertenecen a la palabra divina. Si las escrituras manifiestan ser divinas, ¿por qué es que no resulta en fe en todo aquel que es confrontado con ella? ¿Sí? A ver, en la diapositiva anterior, en el punto anterior, habla mucho de que la iglesia confirma de que la palabra, o sea, o debe confirmar a través de su testimonio de que la palabra de Dios tiene autoridad y de que la palabra de Dios es suficiente. La iglesia, por eso en la palabra del Señor dice que nos van a conocer de que somos hijos de Dios si nos amamos unos a otros. O sea, confirmamos la palabra del Señor, confirmamos de que somos el pueblo de Dios, confirmamos que somos parte del cuerpo de Cristo cuando cumplimos lo que está en la palabra del Señor. Ahora, veamos un poquito una variable. La respuesta es que no todos los hombres tienen la facultad perceptiva necesaria. La evidencia es algo, pero la habilidad de percibir y entender es algo aparte. El efecto del pecado es tal que no solo ciega la mente del hombre y la hace insensible a la evidencia, también hace que el corazón del hombre sea completamente hostil a la evidencia. Y esa es la reacción natural del hombre. Vos le podés hablar de evidencias tras evidencias. Podés refutar, podés discutir todos los argumentos que el hombre pueda
exponerte, aquel que no cree, el no creyente estamos hablando. Vos podés ser una persona muy capacitada en la apologética, en la defensa de la fe, para discutir con buenos argumentos, con buenas intenciones. No hablamos, repito, no hablamos de una discusión orgullosa, soberbia, que busque humillar al no creyente. No, estamos hablando de una discusión que edifica. Podés presentar todas las evidencias que encuentres, pero aún así el hombre no creyente puede no entenderla y puede también eh, rechazar. ¿Qué dice según 1 Corintios, capítulo 2, 14? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, queridos hermanos, uno puede pensar, entonces voy a perder mi tiempo. No, hermano. Hacer lo que dice la palabra del Señor, ser obediente a lo que dice la palabra del Señor, no es perder el tiempo. El Señor nos pide que prediquemos su palabra, que enseñemos el Evangelio, que mostremos el Evangelio en nuestro testimonio, en palabras, que tengamos siempre, estemos preparados para presentar defensa de nuestra fe. Ahora, la conversión del hombre, eso ya es cuestión del Espíritu Santo. El Señor nos pide que seamos obedientes. El Señor nos pide que nosotros creamos y que en nuestro corazón haya esa convicción, ese amor por la palabra del Señor, ese amor por el testimonio, por la salvación, por la obra de Cristo en nuestra vida, por el servicio, por la honra al Señor, que compartamos eso, pero la conversión es cosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de pecado, no nosotros. Así que cuando usted predique, comparta su fe, hable de la palabra del Señor, no cometa el error de cerrar, de querer cerrar la venta, como dicen algunos. Mas empiezan a hablar de Cristo y demasiado quieren que esa persona haga la oración de entrega, porque si no parece que no llegaron a su objetivo. Parece que es una competencia eh, entre querer ganar más almas, pero esa es la obra del Señor, querido hermano. Nosotros debemos hacer nuestro trabajo, predicar la palabra del Señor, como el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en varias partes. Él no discriminó en dónde estaba tirando la semilla, no dijo este buen suelo, este no, este piedra, este hay espino, no voy a tirar. No, él tiraba, repartía la palabra del Señor. Algunos dieron fruto, algunos no. ¿Por qué es que no resulta en fe en todo? Es solo cuando Dios da el espíritu de sabiduría que los ojos de nuestro entendimiento son abiertos. Y gloria al Señor por esto, porque en nosotros sucedió eso. Amén, mi hermano. Diga amén, hermano, con convicción también. Efesios capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra del Señor, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos. O sea que mediante una intervención del Señor, nuestros ojos fueron abiertos para entender la verdad de la Biblia. Cosa que sucede con algunos y con otros no. Con algunos en algún tiempo y con otros en otros tiempos. O sea, la palabra del Señor también nos dice, no maldigan a los demás. No sea que después ellos procedan al arrepentimiento, se arrepientan y lleguen a ser su hermano. Cada cosa tiene su tiempo, queridos hermanos, bajo el sol. Y también nuestra conversión tuvo un tiempo. Pero hay algunos que permanecen en su necedad, como nos dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Les leo rápidamente. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el juicio, desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Necios, tercos. Imagínense, queridos hermanos, Cristo, el maestro de maestros, el Salvador, era una persona que predicaba a 5,000, daba de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y al final quedaban con él
unos cuantos nomás. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos hacer nuestro trabajo y dejarle al Espíritu Santo también hacer el suyo en las personas. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo, ya, lo que decíamos en el versículo. Dos pilares de la fe, de la verdadera fe en las Escrituras, como la palabra de Dios. Testimonio objetivo, la palabra de Dios en sus Escrituras. Testimonio interno, el testimonio interno del Espíritu Santo no nos imparte un contenido nuevo de la verdad, porque la verdad ya está. Hablábamos de que las Sagradas Escrituras contienen la verdad y está completa. La verdad completa de Dios para el hombre ya está contenida en la Escritura. No hay nada que agregarle. El Espíritu Santo obra de tal manera en los corazones de los elegidos que al final reacciona correctamente frente a la verdad que los está confrontando en la Biblia. El Espíritu Santo. Queridos hermanos, gloria al Señor por su palabra. Gloria a Cristo. Gloria a nuestro Dios, porque Él ha hecho toda la obra, queridos hermanos, y lo sigue haciendo en la vida de cada creyente. Pero lo que hoy hace es producto, es resultado de lo que está escrito en la Biblia, de la obra de Cristo. El Señor no revela nada nuevo. Ya no hay una obra nueva. Todo está contenido en su palabra. Y hoy nosotros somos resultado de la obra de Cristo. Hoy nosotros somos fruto de esa salvación. Y como frutos en la vid, prendidos al Señor, debemos nosotros también dar frutos. Porque la Biblia dice de que aquel que no da frutos, los pámpanos que no dan frutos, se secan. Y a estos Dios los agarra y los tira al fuego, los desecha. Queridos hermanos, acerquémonos a la Biblia, encontremos en ella aquella información para acercarnos más al Señor, para vivir un cristianismo sólido, firme y también para mantenernos santos. Si usted se da cuenta, si usted hoy está teniendo una conducta o un pensamiento que viene cada rato y le perturba, usted sabe que es pecaminoso, sabe que no debe estar eso en su pensamiento, si hay palabras que no deben estar en su boca, si hay cosas que usted no debe hacer, yo le desafío, querido hermano, lea la Biblia 3 días, cada día, haga su lectura bíblica y medite en ella. Va a ver cómo su pensamiento va a ir cambiando. Haga eso una semana y va a ver, mi querido hermano, que no solamente su pensamiento, sino sus palabras van a ir cambiando. Lo que usted hace. Haga un mes, querido hermano, y va a haber un cambio rotundo en su vida. Haga de eso un hábito de vida y su vida va a cambiar completamente, hermano. Pero primero, entregue su vida al Señor, porque si no le va a parecer locura lo que le estoy diciendo, lo que dice la palabra del Señor. Que Dios le bendiga, hermano. Hasta aquí la lección y bueno, muchas bendiciones. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, pastor. Ahí. Eh, si dejamos alguna pregunta que tengan los hermanos aquí o si me llega por el WhatsApp alguna pregunta, entonces en estos minutos podremos responder un poco. Y para poder, eh, respecto a este tema, ¿verdad? Así como cuando le estaba escuchando a Pastor David, respecto principalmente
que la escritura es sometida bajo una autoridad para ser reconocida como tal. Me recuerda mucho a las clases eh, de, del seminario, ¿verdad? Principalmente cuando estábamos estudiando sobre la eh, teología bartiana, ¿verdad? Sobre la neortodoxia. Así que aquellos que quieran un poco profundizar pueden leer un poco sobre las obras de Karl Barth, y él influenció muchísimo con el pensamiento de él lo que es la exégesis y la revelación bíblica. Principalmente en la Iglesia Católica tuvo una gran influencia a partir de 1923 en adelante, donde él hizo un comentario a Romanos y hace una postura respecto a que la palabra de Dios, eh, como tal, la palabra revelada a los profetas, ¿verdad? Es eso, es la palabra de Dios, pero la palabra escrita está expuesta a errores, mantiene un criticismo bíblico y que necesita sí o sí también de una revisión, o en este caso de, vamos a decirle, un apoyo de parte, en este caso, de personas, de teólogos, ¿verdad? Eh, para que ese discurso pueda ser correcto o aceptado. Es más o menos así, a grandes rasgos, lo que Bart proponía. Así que para aquellos que quieran en la semana ampliar un poquitito, entonces pueden darse esa lectura. Les voy a pasar, a aquellos que me pidan, entonces les puedo pasar algunos apuntes. Y no sé si hay alguna pregunta, hermanos, aquí o en la radio, si quieren profundizar. Quiero anunciar de que la grabación de esto voy a alzar en el YouTube, y voy a enviar links para los hermanos que quieran para facilitarle esto, en las dos partes que tuvimos, y también las dos partes grabadas por el WhatsApp también puedo pasar por audio. No sé si hay alguna pregunta final. Yo tengo una pregunta Sí. para el pastor Lugo. ¿Pudiéramos decir que todo lo expuesto hasta aquí eh, está, está implícitamente aquel principio de la reforma llamada sola escritura? Totalmente, totalmente. Yo creo que en el, en el, en el tiempo de la reforma, justamente esto fue un ancla para ellos, ¿verdad? Eh, volver a las raíces, volver a la fe, a esa fe no contaminada, ¿verdad? Porque nosotros podemos, el hombre pues muy creativo para pecar, es muy creativo, ¿verdad? Puede crear ideas, ideologías, puede adoctrinar, puede hacer un montón de cosas en base a lo que nosotros, en base a manosear la Sagrada Escritura, ¿verdad? Pero cuando nosotros volvemos a las bases de que la Escritura, la Sagrada Escritura tiene una autoridad divina y el hombre se somete a esa autoridad y ruega al Señor ser guiado por su Espíritu Santo para entender su palabra de una manera correcta, ahí nos damos cuenta de que hay una inspiración también divina en cuanto, no una inspiración, sino que una iluminación. El hombre es iluminado al entender correctamente la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, sí, es justamente una de las bases y el ancla de la reforma, es justamente ese enunciado, ese manifiesto, esa declaración de que sola escritura descarta a cualquier otra intervención humana. Solamente la escritura. Es, es claro, es breve, pero es muy profundo. Si no me equivoco, hay una
postura intermedia también, ¿verdad? Además, creo que era prima escritura o algo así. Por eso, sí, por eso te digo, eh, el hombre es muy creativo en cuanto a eso, ¿verdad? Puede crear varias posturas, inclusive, no recuerdo el nombre, pero hay otra postura eh, que no subordina la autoridad de la Biblia a la interpretación humana, sino a la experiencia humana. O sea que la Biblia es palabra de Dios, perdón, sí, la Biblia es palabra de Dios solamente cuando interviene en una experiencia mía. O sea que lo demás no llega a ser palabra de Dios porque yo no lo experimenté. O sea, como te digo, subordina a la experiencia humana. Mientras que yo pueda experimentar la palabra del Señor o bueno, a ver, un ejemplo claro que se me viene ahora, que de repente no lo trabajé muy bien, pero en algunas iglesias se habla, por ejemplo, de pactar, ¿verdad? De pactar. Mientras que el predicador está predicando, si esa palabra te tocó, como dicen ellos, ¿verdad? O eh, no sé, o es algo que vos estás pasando en tu vida, vos tenés que levantarte de tu asiento, sacar un billete o algo así en ese mismo momento y vos te acercás y en la canasta depositas para pactar. O sea que lo que el predicador está diciendo va a suceder en tu vida porque vos ya pactaste. Es más o menos eh, subordinar a eso. Es como tomarle el brazo y torcer el brazo. En este caso de Dios, ¿verdad? Algo muy, muy peligroso. Pensar hacer eso. Es un engaño total. Por eso te digo, el ser humano es muy creativo en cuanto a esto y va a crear muchísimas cosas en cuanto para su conveniencia y también de manera pecaminosa, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros nos guiamos en sola escritura. No hay nada más. La escritura tiene autoridad y tiene poder eh, para lo que decíamos en la lección, para restaurar esa comunión entre el hombre y el Señor, Dios, y también para mantenerle a Él en el camino, ¿verdad? Así mismo, gracias, pastor, por comentar. No, por favor. A vos sigue. Eh, Quería nomás comentarle que esto no es un tema teórico. Sí. Yo conozco en Villa Elisa iglesias que ya están adoptando la postura de la prima escritura, que le llaman, ¿verdad? Donde la escritura ya está al mismo nivel que la experiencia, que la razón, y como usted también dijo, todas esas cosas. Gente que yo le pregunté a algunas personas de otras iglesias si van a celebrar la reforma y me dijeron que no, porque ya no sostienen el principio de sola escritura, sino que ya sostienen principios como la prima escritura, donde incluso las visiones y los dones carismáticos ya están llegando al nivel de la Biblia. Por esto es algo práctico que debemos saber y le agradezco por compartir esto, pastor. Sí, sí, sí. Te agradezco, sí, que hermano, por tocar este tema. Es algo muy peligroso. Es algo muy peligroso. Es un manoseo tremendo. Es como declararle la guerra al Señor. La Biblia habla de que si, si somos de tropiezo, eh, hay de aquel que es de tropiezo para uno de estos pequeñitos, dice, ¿verdad? Y no solamente habla de los niños, sino que también hablan de aquellos que están creciendo en la fe, aquellos que hoy están dando los primeros pasos en la fe, que tienen un entendimiento eh, principiante en la fe, ¿verdad? Eh, y, y manipular de esa manera el corazón de estas personas, dice el Señor, es mejor que te ate una piedra de molino en tu cuello y te tira al río, dice. Y la piedra de molino era una piedra de 800 kilos, era una piedra enorme que molinaba los granos en ese entonces. Entonces, de ahí la exageración, o sea, la exageración va a darle seriedad a esta cuestión, ¿verdad? Todos estos abusos espirituales que hay en la iglesia son muy, muy peligrosos, ¿verdad? Eh, hoy en día vemos, vemos iglesias que están
desesperada por volver a las reuniones, no por glorificarle al Señor, sino porque no están lucrando. Yo, como les digo, hay que denunciar el pecado, ¿verdad? Y lastimosamente se hacen llamar evangélicos, ¿verdad? Entonces, salir de un detalle de lo que estábamos hablando hoy en cuanto a fundamentar nuestra vida, nuestra teología y nuestra doctrina en la Santa Escritura, salir de un solo detalle es una grieta que se va a ir abriendo a muchos pecados y a muchos tipos de abusos hoy en día, ¿verdad? Mm, así mismo. Sí. Motivo de oración entonces, pastor. Se queda como Amén, motivo de hermano. oración. Congregaciones sanas. Hay que orar por eso, hermano. Hay que orar por eso Sí, fuertemente al Señor. Ayuno y sí. oración. Porque Y lo que yo te comento es realidad, pastor. Son ministerios que tienen enfoques de plantaciones de iglesia y están yendo con esta doctrina. Y hay que orar por ello, como dice el pastor Cristian siempre. Sí, así mismo. hermanos, y acotando un poquitito sobre la prima escritura, es algo muy parecido a la Iglesia Católica, ¿verdad? Es más, la mayoría dice que se parece mucho a lo que la Iglesia Católica practica también, porque no está cerrada la Iglesia Católica solamente a la escritura, ¿verdad? Sino que abre puertas también, en este caso, para la tradición, ¿verdad? Lo que puedan decir las personas. Claro que en el caso de algunas iglesias, también incluyen otras manifestaciones, así como dijo el hermano Sartorio, visiones, sueños, ¿verdad? Y principalmente vemos de las que tienen un tinte carismático, ¿verdad? Principalmente a eso. Así que creo que en el tiempo, en este siglo XXI, donde podemos decir que el siglo del sentir más que el saber, como una manifestación opuesta al racionalismo, entonces se está queriendo salir de ese molde pensante para ir a un molde de sentimientos, de emociones, ¿verdad? Y creo que en muchos lugares están tratando de llegar a Dios por el sentir antes que por el saber. Y eso, claro, siempre tiene un riesgo porque el corazón humano es engañoso, más que cualquier otra cosa. Ujú. Así es. Y nuestro contexto histórico, hoy que estamos estudiando la confesión y el primer capítulo de la Sagrada Escritura, y justamente ya encara su contexto histórico, ¿verdad? Porque le estaban revelando, no revelándose, sino en contra de lo que era la Iglesia Católica, que es la primera iglesia carismática, vamos a llamarla. Sí, podemos decir de esa manera. Y es la primera iglesia que pone, eh, podemos decir, o que aduce autoridad sobre la escritura, ¿verdad? Entonces, vemos que esto es un problema desde mucho antes que se manifiesta en diferentes maneras, ¿verdad? De acuerdo al tiempo también. Creo que el momento histórico también influye en la manera en que las personas eh, se acercan a Dios en forma errónea. Hay una sola forma de acercarnos al Señor, por medio de la escritura, para conocer a Cristo, y es el camino dado por el Señor. Pero el hombre, y ahí también podemos irnos a este argumento de decir, el hombre siempre tiene necesidad de Dios. Esa es una necesidad insatisfecha, que nunca va a ser satisfecha por otro medio. Y este error o esta necesidad es aprovechada por muchas personas para poder manipular, ¿verdad? Y quitar provecho. Así que es muy peligroso esta parte. O sea, lo más seguro que podemos hacer es irnos a lo escrito, ¿verdad? A lo revelado en la escritura. Y creo que si mantenemos eso, el Señor nos va a salvar de muchos errores. Había leído una frase que decía, el mejor amigo de los falsos maestros es aquel que no lee su Biblia. Así mismo es. Y hay que ver también la intención del Señor. Si Él tuvo la intención, o sea, si Él desde el principio ese fue su propósito, dejar estampado su voluntad de manera escrita, dejar registrado su palabra de manera escrita, nosotros no podemos salir, nosotros no podemos agregarle algo más. Porque si no,
Desde el principio el Señor ya se hubiera manifestado de esa manera, ¿verdad? Seguramente me imagino al Señor Jesucristo, solamente para graficar esto, no, no quiero tomar su nombre y su testimonio en vano, como dice, ¿verdad? Pero veríamos al Señor Jesucristo diciendo, bueno, hoy amanecí bien, hoy voy a orar al Señor. Mañana no, mañana no siento eso, ¿verdad? O veríamos al Señor diciendo, hoy, hoy siento que debo sanarte, a la mujer con el flujo de sangre o al leproso. Y quizás a otro diría, bueno, hoy no tengo ganas de sanarte. O sea, eso pues es ridículo realmente. Y nosotros no podemos, eh, a ver, cuando recurrimos a eso es porque el razonamiento se fue. Y el Señor siempre tuvo un actuar razonable. Él lo que hizo fue perfecto. Y Él, su propósito fue de que nosotros recibamos ese registro, esa escritura, esa voluntad, esa revelación por escrita. No podemos agregarle nada más, ¿verdad? Es Sí justamente, mismo. al decir de esa manera suena muy, no sé, muy engañoso, muy vano, ¿verdad? Yo tengo un versículo que enmarca todo lo que estamos diciendo. Sí, Y, Primera de Corintios 4:6, contundente. Y cito, pero esto, hermanos, Pablo hablando, diciendo, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. clarísimo. Así mismo, hermano. Y creo que el principal problema está en que aquel que cree que tiene alguna nueva revelación se cree superior por eso, ¿verdad? Porque se cree, no sé si más cerca de Dios, ¿verdad? Pero claro que va a sentirse más especial que el resto porque tiene una revelación aparte. Así Entonces, mismo. el enemigo encuentra, y más todavía el pecado, el orgullo dentro del corazón del hombre está ahí alimentándose de ese tipo de doctrina errada. Así Así que es mismo es. peligroso. Y sí, y eso por ejemplo nos damos cuenta que sucede en los últimos tiempos, o sea, ahora recientemente nomás. Después de la reforma, ni los puritanos ni nadie empezaron a tener ese tipo de prácticas, ¿verdad? O a Habían autonombrarse. algunos, pastor. Estaban los anabautistas radicales de esa Sí, época. no, pero claro, pero no hablamos de los puritanos ahí, Y no. hablamos de contemporáneos. Por eso te digo, nosotros tenemos que guiarnos en eso, no salir de eso. El tema hoy de ponerle, no sé cómo decirle, escalafones, ¿verdad? Hay pastores por encima, hay apóstoles, profetas, creo que hay patriarcas y ahora hay querubines y no sé qué otra cosa, ¿verdad? El escalafón, si es que la Biblia menciona algo parecido, es el que quiera ser el primero tiene que servir. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. El que, el que quiera seguir a Cristo tiene que servir. O sea, el servicio, aquel que sirve, es aquel que eh, es tenido en cuenta por el Señor, no aquel que es nombrado con estas cuestiones que hoy son muy populares, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso, ¿verdad? La prosperidad material de una iglesia no es sinónimo de que el Señor se manifiesta en ese lugar, ¿verdad? Amén. Y aunque podemos decir que habían grupos como los anabaptistas en ese tiempo, creo que la piedad de ellos, por lo menos en la búsqueda de la piedad de ellos, es superior a los grupos que podemos ver hoy, ¿verdad? Así que dentro de todo, estamos en tiempos difíciles. Así mismo. Cada época tiene sus peligros, ¿verdad? Sí.
Y bueno, Así mismo. hermanos, no sé si hay algo más que agregar y de esa manera entonces ya vamos cerrando y próxima semana entonces estaríamos ya con el capítulo, no, estaríamos cerrando, ahora nos quedamos en la diapositiva número 54. ¿Qué son preguntas de repaso? Pregunta de repaso. Sí, 56 sería. 56. Y haríamos eso, las preguntas de repaso para ir y finalizamos ahí el estudio, el estudio número 2. Entonces, próximo domingo estaríamos con el estudio número 3 sobre la sección 6, ¿verdad? Así mismo. Sección 6. Y bueno, hermanos, ¿qué les parece si oramos y dejamos aquí entonces en este día? Y damos gracias también a todos los hermanos que han tenido paciencia participando con nosotros en esta noche. Amén. Oremos. Padre amado, te damos gracias. Gracias por este tiempo en el cual pudimos conversar y escuchar y compartir, Señor, todo lo que tiene que ver con este punto. Y ayúdanos, Señor, a que podamos ser siempre bíblicos, que podamos tener la palabra de Dios como la palabra verdadera y la palabra inspirada de Dios, que no depende de ninguna institución humana para proclamarse como regla de fe y de conducta del ser humano. Tu palabra, Señor, tiene poder porque es tu palabra y no porque algún ser humano la reconozca como tal. Ayúdanos, Señor, a recordar eso siempre. Y ayúdanos también, Señor, a definir este punto con las personas cuando hablamos. Danos, Señor, valentía y danos también sabiduría para defender y para proclamar, Señor. Tal vez acepte o no la persona, pero proclamar lo que tu palabra dice. Sabiendo que dicha confrontación puede producir fe, pero también puede producir rechazo. Pero eso, Señor, lo dejamos en tus manos. Ayúdanos a nosotros a ser fieles sembradores de la palabra y que podamos también atesorarla cada vez más, Señor, siendo que en ella, Señor, encontramos a Cristo y nos nutrimos de Él. Te pido por cada uno de mis hermanos que han estado aquí en el Zoom y también los que están escuchando en la radio. Gracias, Señor, por todo. En tus manos dejamos, Señor, el resto de esta jornada. Te damos gracias por todo y te pedimos, Señor, también por un buen descanso para poder iniciar luego mañana nuestra jornada laboral. Gracias, Señor, por todo. Todo esto ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.